Si este contenido te ayuda a crecer en la fe, puedes apoyar este canal de una forma muy sencilla. He creado libros devocionales para adultos y también para niños, Biblias, oraciones y libros para colorear con valores cristianos. Te los dejo en el enlace de la descripción. Cada compra ayuda a seguir evangelizando. Gracias por formar parte de esta misión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vivimos en un tiempo donde Satanás sabe que le queda muy poquito. Entonces lanza sus insidias, sus ataques contra el ser humano. A veces por nuestra propia culpa y a veces por culpa de terceros. Porque nos pueden hacer brujería, chamanismo, cualquier cosa de esa, ¿verdad? Entonces, el demonio se toma el derecho, con la permisividad de Dios, obviamente, con el permiso de Dios, pero eh, tenemos esos ataques y tenemos que aprender a cómo repeler esos ataques del demonio. A veces podemos sufrir pensamientos intrusivos muy fuertes, podemos sufrir tentaciones igualmente fuertes. Y tenemos que entender que como cristianos tenemos un gran poder que es la oración. Y a veces pensamos que una oración poderosa puede ser una oración, pues no sé, muy larga. Pero no nos damos cuenta también del poder de la oración hecha con fe, obviamente, y con oraciones que son muy, muy cortitas. Y hoy, con la ayuda del padre Javier Luzón, pues quiero mostraros una oración muy, muy poderosa para repeler esos ataques, esas insidias del demonio. Vamos a escuchar, es un video excesivamente cortito, pero con una grandísima información. Vamos a oírlo. O sellarse con la sangre de Cristo. ¿Cómo hacerlos? Muy sencillo. Por tu sangre derramada en la cruz, de todo ataque maligno, líbrame, Señor. Fíjate qué oración tan cortita, ¿verdad? Pero tan poderosa. Es muy sencilla. Es muy sencilla. Pero precisamente ahí está su fuerza. A veces una frase nacida de la fe vale más que 1000 palabras dichas desde el miedo. Y el padre Javier Luzón nos recuerda esta oración breve, pero profundamente católica. Haciendo la señal de la cruz, decimos: por tu sangre derramada en la cruz, de todo ataque maligno, líbrame, Señor. Y yo quiero detenerme aquí, porque esa frase no es una frase cualquiera, no es una fórmula mágica, ni tampoco una especie como de amuleto o superstición. Es una súplica dirigida ¿a quién? A Jesús, al único Señor, al único Salvador, al único que ha vencido definitivamente al demonio, al pecado, a la muerte y al infierno. Por tu sangre derramada en la cruz. Ahí está el centro de nuestra fe. No nos defendemos del enemigo con nuestras fuerzas. No estamos dándole órdenes al demonio. Estamos dirigiéndonos a aquel que todo lo puede. Por tu sangre. ¿Cuál sangre? La sangre de Cristo, derramada en la cruz. No vamos a vencer al demonio por inteligencia. Él es muchísimo más inteligente que tú y que yo. No lo vamos a vencer por inteligencia, ni por carácter, ni por experiencia, ni por valentía humana o por gritar más fuerte. Vencemos unidos a la cruz de Cristo. Vencemos refugiándonos en la sangre
del Cordero inmolado. Vencemos porque en la cruz Satanás fue derrotado definitivamente. El demonio no teme nuestras emociones, no teme nuestras opiniones, tampoco teme nuestro orgullo religioso. El demonio teme a Cristo, teme la cruz, teme la santísima sangre redentora de nuestro Señor, teme el nombre santísimo de Jesús, teme el alma que vive en gracia de Dios, teme a la Virgen María, no porque ella sea Dios, sino por esa humildad, porque ella se llamó a sí misma la esclava del Señor. La Virgen es todo lo contrario al demonio, es humildad. El demonio, ¿qué es? Es pura soberbia. Aquella mujer, que es la Virgen María, cuya descendencia aplasta la cabeza de la serpiente. María y Jesús, María como la mujer y Jesús como la descendencia de esa mujer, son los encargados de aplastar la cabeza a esa serpiente. El nuevo Adán y la nueva Eva. El Adán del Génesis y la Eva también del Génesis nos metieron en este problemón. Pero son el nuevo Adán y la nueva Eva la que aplastan la cabeza de la serpiente por obediencia perfecta. El antiguo Adán, la antigua Eva, ¿por qué nos metieron en este lío? Por su desobediencia. Por eso esta oración es tan poderosa, porque no pone la confianza en mí, sino en Cristo y este crucificado. Y aquí hay que decir algo con claridad. El demonio existe, aunque haya curas, obispos y cardenales que puedan afirmar que el demonio no existe. Satanás no es una metáfora, no es un recurso literario de los agiógrafos para embellecer los evangelios. Satanás tampoco es una energía negativa. No es una forma simbólica de hablar sobre el mal. La fe católica siempre ha enseñado que los demonios son ángeles caídos, criaturas espirituales reales, personales, inteligentes y perversas, que por soberbia rechazaron a Dios y buscan arrastrarte a ti y a mí lejos de la salvación. Pero también hay que decir una cosa con total claridad. El demonio no es Dios, no es todopoderoso, no está en todas partes, no lo sabe todo, no puede leer el alma como Dios la lee. No tiene poder absoluto sobre un cristiano que vive unido a Cristo. ¿Satanás es fuerte? Sí, pero es una criatura vencida. Es peligroso, obviamente, pero está encadenado por el poder de Dios. Puede tentar, puede sugerir, perturbar, engañar, acusarte, que de eso es experto. Puede intentar, pues, sembrar el miedo, la división, la desesperación y el pecado. Pero no puede arrebatar un alma a Dios si esa alma no consiente. Si esa alma no abre la puerta, si esa alma permanece en la gracia, en los sacramentos y en la obediencia al Señor. El gran problema es que muchas veces nosotros mismos, por ignorancia, no por maldad, por ignorancia, por pecado o por curiosidad, abrimos ciertas puertas espirituales al enemigo. Hay puertas que se abren por el pecado grave. Cuando una persona vive deliberadamente lejos de Dios, cuando desprecia la gracia, cuando se acostumbra al pecado mortal, cuando se burla de la confesión, cuando recibe la Eucaristía indignamente, cuando endurece
el corazón, por ejemplo, para no perdonar, para permitir que el rencor entre en ese corazón, entonces se debilita espiritualmente. No porque Dios deje de amarla, sino porque esa persona se coloca fuera de la protección de la gracia. Hay puertas que se abren por el ocultismo y aquí hay que hablar con total firmeza. La Ouija, el espiritismo, la consulta a los muertos, la magia, la brujería, la santería, amarres, los rituales, los pactos, talismanes, las supuestas limpias, la adivinación, el tarot, la invocación de entidades, todo eso no es un juego. No es un entretenimiento inocente, como yo veo muchas veces en redes sociales como en TikTok, donde grupos de personas pues se ponen a hacer la ouija, a hacer invocaciones a demonios, pero así de manera literal, sin saber el peligro que eso conlleva. Entonces, eso es entrar en un terreno prohibido por Dios. La Sagrada Escritura lo condena con dureza, porque el hombre no debe buscar poder espiritual fuera de Dios. Cuando alguien busca controlar el futuro, manipular a otra persona, invocar fuerzas ocultas o recibir respuestas de espíritus, no está entrando en una zona neutral. Está abriendo una puerta a la mentira. Y el demonio, cuando entra y cuando encuentra esa puerta que tú y yo hemos dejado abierta, se va a intentar colar, se va a intentar entrar. También existen ataques que pueden venir por terceras personas, maldiciones, trabajos espirituales, odios profundos, deseos de daño, invocaciones hechas contra alguien. La Iglesia, con prudencia, reconoce que pueden existir influencias maléficas y ataques extraordinarios permitidos por Dios. Pero esto jamás debe llevarnos al pánico. Fíjate, yo recuerdo haciendo una lectura de un libro del padre Gabriel Amort, no recuerdo el título, acabo de recordarlo en este momento, ese momento que leí, en el cual el padre Gabriel Amort contaba que una mujer llegó a desear a su marido cáncer y a los pocos días se le diagnosticó cáncer. Ese señor estaba sano. Y por esa maldición de su esposa, con esa carga negativa, ¿verdad? En ese deseo de que su marido enfermara, Dios permitió que esa maldición, pues, llegara a la vida de este hombre. ¿Por qué? Pues se lo preguntaremos a Dios algún día. Y por eso las maldiciones existen. Cuando se desea una enfermedad, una desgracia a alguien, puede ser que caiga en saco roto esa maldición, pero en ocasiones Dios puede permitir que esa maldición llegue. Pues bien, tenemos que entender también que una maldición no es más fuerte que una bendición. Una brujería no es más fuerte que la sangre de Cristo. Un trabajo maligno no es más fuerte que la Eucaristía. Ningún brujo, ni hechicero, ni enemigo, visible ni invisible, tiene más poder que Jesucristo resucitado. El cristiano no debe de vivir, obviamente, obsesionado con si le hicieron algo, si lo miraron mal, si le echaron una maldición, si alguien le tiene envidia. Esa obsesión puede ser también una trampa. El centro no es el demonio. Nuestro centro debe de ser Cristo. Por eso, ante el ataque del enemigo, la primera arma no es la curiosidad, no es investigar rituales, no es buscar explicaciones morbosas, no es correr detrás de supuestos videntes o sanadores. Nuestra primera arma es volver a Dios. La confesión sacramental es una de las
armas más poderosas contra el demonio. Porque en la confesión no solo recibimos el perdón, somos arrancados del dominio del demonio. El demonio acusa, Cristo te absuelve. El demonio recuerda tu culpa, Cristo derrama sobre nosotros la misericordia. Y el demonio nos susurra al oído, ya no tienes remedio. Cristo, sin embargo, nos dice, tus pecados quedan perdonados. Un alma confesada, humilde, arrepentida, es una fortaleza que el demonio no soporta. Otro arma muy poderosa es la Eucaristía. La oración diaria, el Santo Rosario, leer la palabra de Dios, la señal de la cruz y por supuesto los sacramentales, el agua bendita, la sal bendecida, pues son sacramentales que tienen un gran poder. Cuando la Iglesia pues ora sobre esa materia que son los sacramentales, se convierten pues en un arma muy, muy poderosa contra el demonio. Pero algo que existe en nuestros días también, y no quisiera marcharme sin comentarlo, es que a veces vivimos anclados en el resentimiento, la falta de perdón, la falta de paz. El rencor, como decía el padre Ángel Peña en uno de sus libros, el rencor es el cáncer del alma. Y ese resentimiento, ese rencor, puede convertirse a la larga en una grieta espiritual. El odio sostenido, la venganza, la amargura, la negativa a perdonar, todo eso va a intoxicar nuestra alma. El demonio ama las heridas no sanadas porque desde ahí susurra acusaciones, sospechas, divisiones y desesperanza. Y nosotros pues debemos de estar asidos a la cruz de Cristo. Pues hermano, ya te he dado algunos tips, algunos consejos para que puedas resistir y puedas repeler los ataques del demonio. Porque nadie estamos libres de esos ataques. Nadie, absolutamente nadie. Pero con el poder de Cristo, todo lo podemos en él. Todo. Resistir al diablo y vencerle con las armas que nos da la Santa Iglesia y con la oración y nuestra fe en Cristo Jesús, aquel que venció al demonio en la cruz del Calvario. Así que hermano, te pido que le des like a este video, que lo compartas porque puede ser de mucha ayuda a mucha gente y que le des también a la opción de hipear. Y suscríbete si eres nuevo en el canal, apóyame dando pues al botoncito de suscribirme y con eso pues ya me estás apoyando muchísimo. Y si quieres apoyar al canal, también tienes aquí muchísimas maneras diferentes de poder hacerlo. Que pases una excelentísima tarde. Dios te guarde, Dios te bendiga.